Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí, en donde nos convocan dos de las manifestaciones quizá más importantes del espíritu humano, la música y la ciencia. Desde que el hombre es hombre y ha tomado conciencia de su propia existencia, probablemente estas dos manifestaciones son de las que primero han impactado en el espíritu. Con el sentido del oído, escucha los sonidos, cuando estos son agradables y tienen un cierto ritmo, sin darse cuenta quizá los identifica con la música. Con el sentido de la vista probablemente se fascina ante la grandiosidad y lo insondable del cosmos. Lo cierto es que ciencia y música tienen algo importante en la evolución del ser humano. Esto es, como creo, desde que el hombre es hombre, y a lo largo de la historia así ha seguido siendo. Esta tarde nos vamos a detener en un punto importante de esa historia para ver cómo era esa conexión entre la ciencia y la música, con una de sus variantes, cuál es la danza. Para ello vamos a tener aquí a tres profesionales que nos van a ilustrar sobre este tema. Creo que lo que vamos a ver ilustra más que mis propias palabras. No obstante, sí que tengo que decirles que este acto que se va a celebrar aquí no se habría podido celebrar sin el empuje, el entusiasmo, el apoyo y el saber hacer de nuestra directora de actos culturales, la profesora Rivas, aquí presente. Dicho esto, también tengo que hacer una pequeña observación. Es curioso que los antiguos egipcios, con la alta técnica que tenían, hoy en día admiramos sus construcciones, pero sin embargo todavía no habían descubierto los teléfonos móviles. Hagamos que esta tarde tampoco lo descubran, por favor. Y bien, pues entonces yo creo que ahora ya, pensando que esta tarde igual nos sonríe aquel que supo conectar la ciencia y la música, hablamos de Pitágoras, y todos los dioses del elenco del panteón egipcio, hoy nos sonríen a nosotros. Y nosotros vamos a aprovechar que somos felices mortales, aunque sea por esta tarde, de estar ubicados de ellos en su morada. Para estar aquí con nosotros tenemos a la señora Lina Kadi, que es bailarina, coreógrafa, profesora de danza árabe, giro sufí, licenciada en publicidad por las ciencias de la información por la Universidad Complutense. Baila los estilos tradicionales árabes, pero a su vez busca nuevas formas, estructuras, tomando como base la danza circular. Difunde y promociona la danza y músicas árabes en España y en otros países de habla hispánica. Es la directora del grupo amateur Petit Anin, que ha ofrecido desde el año 2017 numerosos espectáculos en España y fuera de ella. Acompaña, y por esto a la música se une la ciencia, la señora Araceli Muñoz de la Peña. Esta señora es licenciada en física, en la especialidad de astrofísica y astronomía, licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y en filosofía por la Universidad a Distancia. Es una investigadora que ha trabajado en la NASA, ha trabajado en concreto en el tema de los agujeros negros de la supermasiva del centro galáctico. Ha hecho trabajos especializados para televisión en un programa que había de tipo científico que se llamaba Redes, precisamente, trabajando sobre la figura de Alberto Einstein, y ha sido conferenciante en numerosos foros nacionales e internacionales. Y también completa el elenco de estas mensajeras de los dioses la señora Mónica Sada, bailarina especializada en danzas orientales, de técnica muy cuidada y gran capacidad expresiva. Desde 2002 encuentra en las danzas orientales nuevas formas de expresión artística, recibiendo formación con maestros nacionales e internacionales. Estudia percusión y canto de los ritmos árabes, persas, balcánicos y folclore hispánico. Es miembro de la Congregación de Derviches en Madrid. Creo que estas breves palabras ilustran ya a que de verdad podemos dar la bienvenida a estas mensajeras de los dioses y, como digo, nosotros a disfrutar de ser felices mortales ubicados en su morada. Muchas gracias y buenas tardes. Mahati Iaiti Makumat.
Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos acogido en la Torre de los Lujanes. Yo les quería saludar también en árabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, marhaban bikum wa shukran jazilan. Weya ibten in wajeneku, que significa bienvenidos, que tu corazón esté bien, que significa un saludo, y gracias. Esta conferencia espectáculo se titula el firmamento y la danza en el Antiguo Egipto. Forma parte de un ciclo más amplio que es el legado científico del Antiguo Egipto, que es un proyecto que ya está aprobado en el Instituto Egipcio, pero vamos a comenzar de momento con la astronomía. Yo les quería decir también que el legado científico del Antiguo Egipto es muy amplio. Aparte de la astronomía, también nos dejaron matemáticas, nos dejaron la magia, que para ellos también era ciencia, nos dejaron muchísimos inventos, muchísimas patentes faraónicas, por así decirlo, y nos dejaron también su música y su magia, porque Egipto es fascinación. Así es que bienvenidos al mundo mágico del Antiguo Egipto. También quería comentar que tenemos que hacer un esfuerzo mental, porque el pasado está escrito en un lenguaje que no es el nuestro. Entonces tenemos que mentalizarnos que la gente del Antiguo Egipto no tenía los mismos conceptos que tenemos nosotros. Ellos eran altamente simbólicos. Hay que tener en cuenta que su civilización no era letrado todo el mundo, con lo cual en las obras de arte se plasmaba la simbología de toda su mentalidad. Hay dos ejes muy importantes a lo largo de los cuales ellos tenían su concepto de universo y de vida cotidiana y de todo. Uno es la magia, la Hekka, y otro es Ma'at, que significa algo así como armonía, armonía celeste, justicia. Es muy difícil de traducir, pero esos ejes son los que tenían ellos en su mente. Bien, también quería comentar que Occidente le debe mucho al Antiguo Egipto. Por ejemplo, una pincelada nada más. San Isidro es el patrón de Madrid. Pues bien, la palabra Isidro, el nombre de Isidro, deriva de Isidoro, que quiere decir adorador de Isis. Por ejemplo, las flores, el llevar flores a los muertos también es una costumbre que procede del Antiguo Egipto. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como la silla en la que están sentados ustedes, ese es un invento también de ellos. Y así podríamos seguir y seguir. La mitra que llevan los obispos y que lleva el Papa también procede de las coronas del Antiguo Egipto. Pero bueno, vamos a centrarnos. Esto va a ser una actividad mixta y van a participar varios artistas que son Fernando Huertas, Melisa, Sonia Bermúdez y una artista invitada que ya la verán ustedes después, que se llama Mónica Sade. También participa Fernando, que está vestido de beduino, que es el que está al pie del cañón en el ordenador y que hay que agradecerle que esté también aquí. Muy bien, pues vamos a empezar. Otra cuestión que quería comentar, que no quiero que se me olvide, son los proverbios, esa sabiduría molida y amasada que perdura a lo largo del tiempo. Ellos tenían dos proverbios que unen la danza con la astronomía. Uno de ellos dice: si no puedes ser un sol, sé una estrella. Y otro dice: dos almas enamoradas, unidas en una danza celestial, bailan en perfecta armonía por la eternidad. Aquí tienen ustedes en pantalla el guión de lo que vamos a tratar esta tarde. Primero vamos a hablar de coordenadas espaciotemporales, vamos a centrarnos en lo que es Egipto, el Antiguo Egipto.
Después, las fuentes que tiene la astronomía y la danza, que son muy pocas. Quiero dejar claro desde el primer momento que no hay ningún tratado ni de astronomía ni de danza. En eso también se parecen. Y también se parecen porque las dos lo que intentan es un orden en contra del caos, que era lo que más temían los egipcios, el caos. Después veremos distintas cosmogonías que tenían del universo, de cómo se formó el universo, cómo se formaron también en distintas ciudades, en Heliópolis, en Memphis, eran cosmogonías diferentes, pero que en el fondo tenían los mismos dioses de otra manera. Después vamos a ver el Nilo, ese eje tan importante que tiene la peculiaridad de que va hacia el norte, no hacia el sur. Está encajonado entre varios desiertos, con lo cual Egipto estuvo un poco aislado, entre comillas, y del Nilo salía todo. Salía los alimentos, salía el agua dulce para beber, para asearse. Era también un canal de comunicación, como si fuera una autopista de 6 carriles. También tenían alimentos y también regaban los papiros, el soporte para la escritura. En fin, que el Nilo era todo para ellos. Después veremos dioses astrales y celestes, y en particular la diosa Nut, que es la diosa del cielo. Después vamos a ver el templo como cosmos, que es como un reflejo del universo, los sacerdotes y las sacerdotisas, lo que es el cielo y la danza, instrumentos astronómicos que he traído. Aquí he montado un pequeño tallercito para que después, cuando termine la exposición, se acerquen a verlo, se pueden hacer fotos. Hemos preparado también unos marcapáginas con un techo astronómico que hay en Déndera, y se pueden llevar su marcapáginas y ver un poquito lo que hay aquí. Bueno, pues hay aparatos, hay planisferios, hay astrolabios, hay varias diosas pequeñitas, hay un sacerdote con una piel de pantera, que era lo que llevaban los sacerdotes astrónomos, porque creían que el dibujo que tenía la pantera eran las estrellas. Y bueno, hay también un libro de firmas, por si quieren poner alguna cosita. Está también el libro de los muertos y otra versión, que es el libro de los muertos en jeroglífico y transliterado. En fin, están invitados cuando termine a verlo, y desde aquí podemos explicar las dudas que hayan tenido o resolver las preguntas. Después de ver los instrumentos, vamos a ver dos instrumentos inéditos. El calendario egipcio, que fue su gran legado astronómico a nuestros días, el orto helíaco de Sirio, que era lo que guiaba el inicio de la inundación del Nilo, varios techos astronómicos y diversas alineaciones astronómicas en astronomía y arquitectura. El cielo ha sido siempre un soporte en el que el hombre ha plasmado su concepción del universo. Los nombres de las constelaciones es algo cultural. Cada cultura hace un dibujo. Ellos no tenían las mismas constelaciones que nosotros, y las nuestras, la Unión Astronómica Internacional, en el año 1930 fijó 88 constelaciones. Podemos decir también que la historia de las constelaciones es la historia de la humanidad. Y el universo es todo, todo sin excepciones: la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Todo lo que existe forma parte del universo y contiene galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica. Tampoco sabemos con exactitud su tamaño. Por su parte, el pensamiento astronómico egipcio está entremezclado con los mitos, cosmogonías y alegorías. Las imágenes astronómicas formaban una parcela muy importante de su mitología. Su cosmos estaba repleto de energía y era conducido por el sol, la luna y las estrellas. El cielo, la tierra, el aire y el agua
eran tanto el escenario como los actores del drama del universo. La atención dedicada por los egipcios a los fenómenos celestes se remonta a épocas muy antiguas. Ellos consideraban el cielo como una especie de toldo, una tienda de campaña, apoyado en las montañas que señalaban los 4 rincones de la tierra. Y como las montañas no eran muy altas, tampoco lo eran presumiblemente los cielos. Las gigantescas constelaciones egipcias revoloteaban cerca de la humanidad, tan próximas como una madre se inclina para besar a su hijo dormido. En el antiguo Egipto se consideraba a la luna como uno de los ojos de Horus, el dios con la cabeza de halcón. El otro ojo era el sol. En una batalla perdió el ojo izquierdo, la luna, que quedó destruida en varios pedazos. Tot, el que lleva la cabeza de Ibis, dios de la sabiduría, la escritura, la magia y símbolo de la luna, quizá por su pico, descubrió los pedazos del ojo y juntó todas las piezas a modo de puzzle y de esa forma rearmó la luna llena. Por cierto, el ojo de Horus es un sistema muy antiguo egipcio para representar fracciones en medidas agrarias de superficie y volumen, y está basado en las divisiones entre 2 de la fracción un medio. Aquí lo ven, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etc. Los signos de las fracciones mayores se tomaron de las partes que componen el jeroglífico del ojo de Horus. Es un símbolo muy amado en Egipto, un amuleto muy importante y custodia celosamente casi todo el conocimiento astronómico, aunque falta un 64avo, que se supone que Isis con su magia lo añadió. Como ya he mencionado anteriormente, no nos han dejado ningún tratado ni de astronomía ni de danza, pero podemos basarnos en las fuentes. Los sacerdotes egipcios, astrónomos, guardaban muy celosamente sus secretos en los templos y o eras iniciado o no podías acceder a esos conocimientos. Nos han dejado las siguientes fuentes para poder investigar acerca de su astronomía. Los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos, los libros del más allá, el libro de Nut, la diosa del cielo, los textos de las pirámides, el libro de las puertas, los anales de la piedra de Palermo, el papiro Ebers, el papiro Carlsberg y varios papiros matemáticos, como el papiro Rin, escrito por el escriba Ahmose, el papiro de Moscú, con 25 problemas, el rollo de cuero de las matemáticas egipcias y los papiros de Cahum, Berlín, Reisner y Ahmen. Cuando termine la exposición pueden ver aquí el libro de los muertos, como les he comentado antes. Pero ellos no lo llamaban el libro de los muertos, sino que le llamaban el libro de la salida a la luz del día, porque ellos creían que había un más allá, que podrían llegar a ser inmortales. Aquí vemos un texto del papiro Carlsberg con el libro de Nut, que está custodiado en el Museo de Copenhague, abajo también, y el libro de los muertos abajo, que está en jeroglíficos y transliterado. Aquí es interesante comentar que todas esas consonantes que se ven ahí no se pueden pronunciar. Entonces, lo que se hace por convenio internacional es meter una E entre las consonantes, porque si no, no lo puedes decir. Y como saben, existen varios tipos de escritura. La jeroglífica es la que aparece en tumbas, monumentos y piedras, que jeroglífico significa escritura de los dioses, escritura sagrada. La escritura hierática, que es la cursiva, esa es la que predomina en los papiros. Aquí tienen también algún papiro que está escrito también. La cartografía de Egipto es muy peculiar. Tiene un aislamiento, como hemos comentado antes, por los desiertos, a un lado y a otro. La parte habitada de Egipto era un largo oasis formado por las orillas del Nilo en medio de un gran desierto. Desde siempre la vida de los egipcios ha estado vinculada a los avatares del gran río sobre cuyas orillas se desarrolló su civilización, el Nilo. Las crecidas anuales
regulaban la vida agrícola y coincidían con la aparición de ciertas estrellas. En Menfis, hacia finales del V milenio, el orto helíaco de Sirio, que luego pasaremos a explicar, que tenía lugar en torno al solsticio de verano, anunciaba el comienzo de las fecundas inundaciones. Los sacerdotes de Heliópolis observaron la coincidencia entre el orto helíaco de Sirio y las inundaciones del Nilo y decidieron que el año comenzara el día 1 de Toz, correspondiente a este fenómeno astronómico. Como vemos en los mapas, discurre entre dos grandes desiertos, el río Nilo, el desierto libio y el arábigo. Y podemos decir que Egipto está en una encrucijada afroasiática enmarcada por el mar Mediterráneo, el mar Rojo y la península del Sinaí. Egipto es una palabra que utilizamos nosotros, pero Egipto no es una palabra egipcia, es una palabra griega, que significa más allá del Egeo. Ellos distinguían entre Kemet, ¿ven? Aquí la K, la M, la T, eso no hay quien lo pronuncie. Entonces se introduce la E por convenio, Kemet. Entonces, Kemet significa tierra negra, porque es la tierra fertilizada por el Nilo con su limo, que es muy productiva para las faenas agrícolas. Y por contra, Desert, que es el desierto, la tierra roja. Kemet es el Bajo Egipto y Desert es el Alto Egipto. Y también es curioso mencionar que de la palabra Kemet hay una teoría que dice que de ahí viene quimia, que significa química, y de ahí viene alquimia. Aquí tenemos todas las representaciones y características del Alto y Bajo Egipto. El Alto y Bajo Egipto se unificaron, pero ellos siguieron conservando sus heraldos y su simbología. La corona blanca era del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto. El animal sagrado, el animal patrono, por así decirlo, era el buitre en el Alto Egipto, mientras que en el Bajo era la cobra. La diosa era la diosa buitre Nekhbet en el Alto Egipto y Wayet en el Bajo Egipto. Y la tierra del loto en el Alto Egipto y del papiro en el Bajo Egipto. Decía Heródoto que Egipto es un don del Nilo. El Nilo les proveía de todo. Voy a leer un himno al Nilo. Gloria a ti, Padre de la vida, Dios secreto salido de las tinieblas secretas. Tú inundas los campos creados por el sol, tú apagas la sed de los rebaños, tú abrevas la tierra, ruta celeste, tú desciendes de las alturas, amigo de los trigos por quien crecen los granos. Dios que relevas, ilumina nuestras moradas. Cuando tú brillas, cuando descienden tus dones, la tierra se estremece de alegría. Todo renace, todo recibe alimento, toda boca se llena de víveres. Ninguna morada puede contenerte. ¿Y quién podría llegar a tu corazón? Tú has bebido las lágrimas de todos los ojos. Ahora ves madurar los beneficios. Tú eres el Señor del mediodía. Al norte, tus leyes son inmutables. Tú has creado la noche y la hora del cenit. Apenas respondes con la crecida de tus aguas cuando el universo se llena de aromas. A ti que instauras el orden, los hombres te alaban, para que respondan y suban tus aguas. Te hemos suplicado, oh Nilo, escucha vibrar nuestros laúdes. Con nuestras manos te cantamos, tú has colmado de júbilo a tus fieles. Claridad radiante, tú eres nuestro amparo, tú reanimas los corazones. A ti las ofrendas, oh Nilo desbordante. A ti están dedicados los bueyes que degollamos. A ti celebran los himnos. Oh tú, de quien el cielo oculta su nombre y de quien ninguna imagen debe fijar el aspecto. Oh Nilo, que dispensas la alegría a los hombres, los dioses llenos de temor, rinde homenaje al Dios. Levántate, Nilo, que tu voz retumbe,
Oh Nilo, levántate, haz oír tu voz. La geometría se desarrolló entre los egipcios debido a las inundaciones periódicas del Nilo, porque anualmente tenían que replantear el límite de las propiedades con la crecida. Imaginemos una cuerda de agrimensor anudada en trechos iguales. Tenemos una ayudante sacerdotisa, pequeña sacerdotisa, que nos va a traer una cuerda con 12 nudos. Con 12 nudos podemos formar un triángulo rectángulo, y así es como hacían ellos el ángulo recto. Aquí hay 4 partes, aquí hay 3 partes y aquí hay 5 partes. Este es el triángulo rectángulo más sencillo. Así es como lo hacían ellos. Fijando las cuerdas en el suelo mediante estacas, se obtiene una maravillosa figura geométrica que representa el ángulo opuesto, el ángulo recto opuesto al lado 5, como nos ha enseñado ella. A eso se dedicaban los arpedonautas o tendedores de la cuerda. Pitágoras tiene su famoso teorema, el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pues bien, en los templos egipcios este teorema ya se conocía, y de hecho Pitágoras estuvo, por así decirlo, con una beca Erasmus en Egipto, porque él estuvo esperando 20 años a que le recibieran en una casa de la vida, que era, como si dijéramos, el equivalente hoy día a una universidad. Y allí aprendió muchas cosas, y allí se inició en muchos ritos. Pues bien, buena parte de las cuestiones geométricas sobre áreas y volúmenes se descubrieron en las faenas de la construcción. Las figuras geométricas conservan sus propiedades con independencia de la longitud que se dé a la distancia entre nudo y nudo de la cuerda empleada en su construcción. Podemos hacer una figura chiquitita o una figura enorme. Da lo mismo, porque se va a seguir conservando ese ángulo recto. De esta manera se puede construir la misma figura en distintos tamaños. Es independiente de la representación concreta que se realice en el terreno. Aquí vemos a los arpedonautas midiendo el terreno, y por otro lado hay otra imagen de un codo real, que era la medida que utilizaban ellos. Este codo real está en el Museo del Louvre y es de un metal noble. Aquí vemos toda la cronología de la civilización egipcia, desde el 3250 a.C. hasta la época tolemaica y luego la romana, que ya fue del Imperio Romano. Entonces, hay que señalar que para estudiar el Antiguo Egipto hay dos formas históricamente hablando. Una es debida a Manetón, un sacerdote de Alejandría, que fue aglutinando con otros documentos las dinastías, o sea, por familias, porque hasta entonces los años se nombraban con el faraón que estaba en ese momento, el año primero del faraón tal, y aquello era un follonazo. Entonces Manetón aglutinó todas las dinastías y entonces puso un poquito de orden. Y luego los historiadores lo que hacen es hacerlo por imperios o por reinos. Aquí abajo tenemos el protodinástico, el antiguo, etc. Aquí está un poquito más legible. El predinástico, el protodinástico, el imperio antiguo, el imperio medio, el segundo periodo intermedio, porque entre cada periodo ha habido periodos intermedios de caos, de desgobierno y los dominios persas, y por último el periodo helenístico. La pirámide de la sociedad egipcia tenía en su culmen al faraón. En árabe, faraón significa ser tirano, y todavía existe un proverbio que dice, un proverbio egipcio en la actualidad que dice: ¿quién te hizo tirano, faraón?
no encontré quien me enderezara, contestó. O sea que ha perdurado esa palabra incluso en la lengua árabe. Después del faraón se encontraba el visir, el shati, que eran los funcionarios de más alto rango y supervisaban una amplia red de escribas, sacerdotes y administradores. Los sacerdotes y los nobles eran de muy alto rango, funcionarios y escribas por debajo, soldados profesionales, comerciantes, artesanos, campesinos y, por último, sirvientes y esclavos. Aquí tenemos los símbolos del poder del faraón. La corona blanca, como hemos comentado antes, símbolo del Alto Egipto, la roja, la del Bajo Egipto. Cuando se acoplaban una sobre otra era la corona doble, que simbolizaba la unión de ambos Egiptos. Había otra corona que era la corona de guerra, la azul. También llevaba la típica postura de faraón con el látigo y el bastón. El cetro se llama Heka, igual que la palabra magia, significa el poder sobre las dos tierras, y el flagelo, que se llama Nejaja, que no se sabe bien, porque con todo esto hay muchas teorías, si era un espantamoscas o procede para llevar las cabras, igual que el cayado, que se cree que quizás sea de pastoreo. Y el faraón era gobernante, sacerdote y guerrero. Además llevaba la cobra real en su cabeza, la cobra como protección. Tenemos que decir que en Egipto tienen una relación bastante positiva con las serpientes. Hay cerca de 30 especies de serpientes, más de la mitad de ellas son venenosas, y hay mucha simbología con la serpiente. También está utilizada en magia, actualmente también, y protegía al faraón, porque se supone que si venía un enemigo, solamente con mirar la que llevaba en su cabeza, el enemigo huía. Y una barba ceremonial postiza que se ponía en actos distintos. Aquí vemos a la izquierda el típico nemes que llevaba el faraón, el tocado en su cabeza, las coronas y distintas pelucas, porque eran muy amantes de ponerse peluca. Y aquí a la derecha la evolución de los peinados también a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Este es un tratado antiguo. Los dioses en Egipto, que existían más de 2000 deidades, hay estudios que dicen que no era politeísmo, sino que era enoteísmo, es decir, que había como un dios que llevaba, por así decirlo, la voz cantante. El más famoso y el más nombrado ha sido la cosmología heliopolitana. Es una eneada, son los dioses que tenemos aquí. Al principio existía el caos y las tinieblas. El caos estaba formado por el agua primordial, el Nun. Este caos era eterno y sin principio, y consistía en una masa de agua amorfa e inerte. Un día, y por generación espontánea, el dios Atom se creó a sí mismo y emergió en la columna de Heliópolis, en una piedra que se llamaba Benben. Pasado un tiempo y por autoconcepción de su propia materia, nacieron su hijo Shu, el dios aire, y la hija Tefnut, la diosa de la humedad. Y esta pareja concibió a Nut, la diosa del cielo, y a Heb, el dios de la tierra, que a su vez tuvieron dos parejas de hijos, Neftis, Osiris, Isis y Set. Isis y Osiris eran pareja y Set y Neftis también. Y el típico mito de Isis y Osiris, que ya sabemos todos, que generaron a Horus. En el Antiguo Egipto, el saber no es cosa de hombres, sino algo que corresponde a los dioses. Todo el conocimiento viene de lo alto, y el dios Tot fue el que reveló a los mortales las ciencias y las artes.
La ciencia no se lograba por acumulación de conocimiento. Surgió de una vez, perfecta, total, y por tanto divina y no humana. Como hemos comentado, en la cosmología mitológica de Heliópolis, el caos oceánico, como ya hemos comentado, lo tenemos aquí de otra manera representado, había emergido una tierra primitiva y Atón, el dios Sol, fue quien engendró la primera pareja primigenia de la que derivan los dioses, la tierra, el cielo, que dan lugar a Isis y Osiris, y a su vez a Horus y Set. Set es un malévolo matador de Osiris. Pero hay que comentar también que otro de los ejes para entender la mentalidad de los egipcios es que las cosas no son contrarias, sino que son complementarias. La maldad y la bondad son complementarias y no existe la una sin la otra. Es decir, en este contexto, Osiris no existe sin Seth, no existe sin la maldad de Seth. Como decía Heródoto, los egipcios son los más religiosos de los hombres. Y aquí vemos también otro proverbio, este es antiguo, que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Aquí hay una representación gráfica de lo que hemos comentado. El dios Shu, el dios del aire, separa a la diosa Nut, que está arriba en el cielo, del dios Heb, que es la tierra. Y alrededor están los pantanos, que es esa agua, ese Nun, ese caos, que ellos tenían totalmente aversión. Esto es un asunto muy curioso que me he encontrado. Es el significado místico de las vértebras en la religión egipcia. Por todos conocidos son los amuletos de la llave de la vida, el Yed. Entonces, ¿de dónde proceden estos amuletos? Pues ellos consideraban el toro como una fuerza de la naturaleza y a partir de ahí se estableció la columna como eje vital. Sus grandes vértebras torácicas hicieron la representación de la vida, porque la vértebra lleva luego el huequecito donde va la gelatina. Entonces, la llave de la vida procede de ahí, de la vértebra del toro. Entonces, también hay que comentar que la palabra para la llave de la vida es Ang, igual que la palabra espejo y también la palabra marca del Nilo, porque el Nilo les daba la vida, la marca del agua de cada año del Nilo. En fin, ellos creían que el toro era un animal especial, que tenía el poder, y había varios dioses toros y varias diosas vacas. Pensaban que el semen se originaba en la médula ósea, que fluía hasta la médula espinal y de ahí bajaba el pene. Ellos habían observado en los despieces de vacuno que el poderoso falo del toro está embridado por dos gruesos tractos que lo unen a la columna vertebral. En fin, que el toro es una fuerza de la naturaleza, atributo de faraones, que portan su cola atada al cinto, sus vértebras torácicas son el símbolo de la vida, su columna lumbosacra es signo de estabilidad y vitalidad, el Yed, el otro símbolo que aparece aquí, y su conexión con el falo permite el poder para transmitir la vida. Aquí vemos una galería de dioses. Y ahora vamos a escuchar un himno a Hathor, la diosa de la música, de la danza, de la alegría, de la fiesta. Es una diosa con cuernos de vaca. Te saludo, oh dorada, soberana del sol, Urios del Señor Supremo. Tú, la misteriosa, la que da vida a las divinas entidades, la que da forma a los animales, modelándolos a tu capricho, la que modela a los hombres. Oh Madre, tú, la luminosa, la que obliga a retroceder a la oscuridad,
la que ilumina a los seres humanos con sus rayos. Te saludo, oh grandiosa, la de los múltiples nombres. Tú, de quien provienen las divinas entidades en tu nombre de Mut Isis. Tú, que haces respirar a la garganta, hija de Ra, a quien esputó de su boca con el nombre de Tefnut. Oh Neit, que apareciste en tu barca con el nombre de Mut. Oh Madre venerable, tú que doblegas a tus adversarios con el nombre de Nejebet. Oh tú, que sabes cómo emplear con justicia el corazón, tú que vences a tus enemigos con el nombre de Sehmet. Es la dorada, señora de la embriaguez, de la música, la danza, el incienso, la corona, señora de las mujeres jóvenes, a quien aclaman los hombres porque la aman. Es el oro de las divinas entidades, que surge de su estación en el mes de Epifi, el día de la luna nueva, en la festividad de ella se libera. El cielo se alegra, la tierra se llena de alborozo, el castillo de Horus se regocija.
Oh grande. Oh grande, oh maga, oh fiera serpiente. La serpiente por excelencia en Egipto es la cobra, que representa el poder real. En la frente del faraón aparece el Ureus, que viene de Yaret, significa la que se levanta. Varias diosas tienen forma de serpiente. Wayet, la que hemos comentado, protectora del Bajo Egipto. Renenuret, la diosa de las cosechas, que protege la ley, igual que Maat, con forma de pluma. Apophis, el adversario de Ra, que tiene cuerpo con espirales y representa la no existencia, el caos. Es una fuerza malévola e indestructible. Mehen, protectora del cuerpo muerto de Osiris, y entre sus anillos están los dioses. Neheb, serpiente primordial, que muestra el camino a la muerte. Isis, Tefnut, también portan serpientes. Y luego hay otra serpiente que se llama Sito, que lleva patas, lo cual es imposible. Aquí tenemos al dios Ra, el gran dios anónimo, dios del cielo, del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Era el símbolo de la luz solar, dador de vida y responsable del ciclo de la muerte y de la resurrección. Como vemos, encima de su cabeza lleva el disco solar protegido por una serpiente. Los egipcios observaron que, igual que el cielo sale por el este y se oculta por el oeste, el escarabajo pelotero hacía lo mismo. El escarabajo produce una bola redonda, como el sol, la mueve de este a oeste, dentro están las larvas y de ahí surge la vida. Y enseguida identificaron ese símbolo con el sol y también con el loto. El loto de día abre la flor y de noche la cierra. Y también identificaron el loto con el sol. Así que tenemos Heper, es el escarabajo, Heper Ra es el dios, el sol naciente. En el cielo, cuando está en el cenit, es Ra-Orachti, Atum-Ra y Aur-Ra cuando está en el inframundo, en la noche, cuando se oculta. Como hemos comentado, ellos pensaban que la Tierra era plana y que diariamente el Sol se escondía abatido por un agujero que habría en el horizonte. Viajaba toda la noche por el mundo subterráneo y salía nuevamente regenerado por la mañana por el oeste. Viajaba a través de una barca solar, que está representada en tumbas y que habrán visto ustedes en muchas imágenes. Bien. El Sol es nuestra estrella, pero en el universo no es especial. Arriba tenemos el diagrama HR de Hertzsprung-Russell, que es una forma de representar las estrellas. En el eje de abscisas está la temperatura efectiva, pero en vez de crecer a la derecha, crece hacia la izquierda. Y en el eje de ordenadas, la luminosidad. Cuando se representan todas las estrellas que conocemos, entonces aparece en medio como una especie de diagonal que es la secuencia principal, donde están la mayoría de las estrellas. Por arriba están las gigantes y las supergigantes y por abajo están las enanas blancas. El Sol está como en el centro más o menos de la secuencia principal. Es decir, no es ni gigante ni supergigante ni enana. Y abajo tenemos lo que es el ciclo de la vida del Sol. Es decir, las estrellas siguen una secuencia a lo largo de su vida y dependiendo de la masa que tengan, llegan al estadio de agujero negro o no.
Nuestra estrella acabará siendo gigante roja, o sea, dentro del diagrama que ven arriba, en el diagrama HR, acabará pasando de la secuencia principal hacia arriba, convirtiéndose en una gigante roja, y posteriormente, cuando explota y se convierte en nebulosa planetaria, termina como enana blanca, o sea, por debajo de la secuencia principal. También tenemos aquí unos cuantos objetos con sus magnitudes. La magnitud del Sol es de menos 26,7. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más luz tiene, cuanto más luz vemos, es negativo. Cuanto más, menos. Aquí aparece la diosa Nut, la diosa del cielo, con epítetos como la señora de Heliópolis, la grande que da nacimiento a los dioses, y su iconografía es una mujer arqueada sobre el dios de la tierra, con el cuerpo azul y cubierto de estrellas. Aquí aparece su jeroglífico, el símbolo de abajo es lo que se llama un determinativo, que es como una pista que nos dan los jeroglíficos para saber de qué estamos hablando. Y ese determinativo es el cielo, Pet. Abajo también me ha parecido interesante poner los colores azules de Egipto. El azul egipcio, que es el azul lapislázuli, fue conseguido por ellos, lo traían de las minas de, a ver si me acuerdo, de Afganistán, y la turquesa la traían de la península del Sinaí. El lapislázuli es un silicato de cobre y calcio, también se llama cuproribarita, y ellos, como era tan caro y tan complicado traerlo de tan lejos, de la zona donde hoy es Afganistán, fueron los primeros en conseguir un pigmento sintético de este color. Lo llamaban azul para los dioses, pensaban que la cara de Ra era de color azul, y consideraban que el azul del lapislázuli, como tiene pequeñas imperfecciones como cositas de hierro, de pirita de hierro, asociaban el cielo con el lapislázuli y también el Nilo. Hay que señalar también que es muy interesante porque este sintético que consiguieron ellos y que hoy en día se ha mejorado es estable al sol y al calor, y además emite luz infrarroja cuando se le dirige luz roja. No es visible a simple vista y, por lo visto, están haciendo estudios para que en un futuro se puedan usar en escáneres biomédicos y enviando rayos de la misma manera que con los mandos y la telecomunicación, y también se está consiguiendo una tinta de seguridad que se quiere usar en contrastes en el campo biomédico. Aquí aparece la diosa Nut, como la ven arriba, con forma arqueada, llena de estrellas, y la representaban también en los sarcófagos, para estar protegidos para la eternidad, con la diosa en la tapa del sarcófago, arqueada y protegiendo a la momia. Esta representación seguramente que la habrán visto en algunos documentales o en algunas postales, y hay un himno que dice, como pone ahí: oh Madre Nut, extiéndete sobre mí, colócame entre las estrellas imperecederas que están en ti, para que yo no muera otra vez. ¿Y a qué se refiere con esas estrellas imperecederas? Pues se refiere a las estrellas circumpolares, las que aparentemente, vistas desde la Tierra, están girando alrededor del Polo Norte, pero que nunca se ocultan. Y tenemos la gran fortuna de tener con nosotros a una sacerdotisa de la diosa, que nos va a leer un himno.
¿Quieres ponerlo aquí? Hola a todos, mi nombre es Melissa y hoy me gustaría compartir con vosotros este himno dedicado a la diosa Nut. Templo de Kom-Ombo, diosa Hathor, la dorada, la bóveda celeste ha traído la noche, la bóveda celeste ha partido la noche pertenece a su madre, a mí me pertenece el saludable reposo. Oh noche, dame la paz y te daré la paz. Oh noche, déjame reposar y te dejaré reposar. Me he prevenido contra el destino y de mis sueños sabido cuidar. Para mí he hecho este aumento de mi lecho. La noche se apartó, su bastón se quebró, la tinta se agrietó, sus aguas malas fluyó. La noche pertenece a su madre, a la dorada, a mí me pertenece el reposo de la vida. Vámonos con el templo egipcio. En su cosmovisión la plasmaron en la propia arquitectura de los templos, que los construían en piedra, no así los palacios ni las casas, que eran de adobe, que también proveía el Nilo de adobe, el barro para construir sus casas. El templo estaba siguiendo siempre un esquema que muestra la estructura del universo en el momento en el que surgió la colina primordial. Es decir, el templo egipcio es un cosmos en sí mismo. El techo es el cielo en miniatura, decorado siempre con estrellas y pájaros volando, como divinidades protectoras. El suelo es el gran pantano del que emerge el mundo primigenio. Las partes bajas de los muros están decoradas con palmeras, lotos y papiros. Desde otro punto de vista podemos ver que el templo es una sucesión de patios y salas con columnas que llevan siempre a la zona más sagrada. Va disminuyendo la luz y disminuyendo el tamaño de las salas. En el Sacta Sanctorum no pueden entrar solamente los sacerdotes, un número restringido de sacerdotes, y es donde se custodia la estatua de la divinidad. El faraón era el sumo sacerdote de todo Egipto, pero como no podía hacer el ritual en todos los templos, pues tenía el sumo sacerdote de cada templo, que lo suplantaba, lo sustituía. Había un ritual diurno de ofrendas al dios. Había que levantarlo, vestirlo, alimentarlo, acostarlo y encerrarlo, cerrar la puertecita para que estuviera custodiado por la noche. En los templos egipcios siempre se ve en la planta un eje. Este es otro punto de vista. A la entrada hay una avenida de esfinges y unos obeliscos. También están los pilonos, como en el templo de Debod, ahora hablaremos de él. Una primera sala, Ípetra, donde sí que podían entrar la población, la gente del pueblo. Después una sala hipóstila y por último el santuario. Aquí tenemos nuestro templo de Debod. ¿Qué pasó con el templo de Debod? Que lo desmontaron en el año 1960 porque iban a hacer la presa de Asuán y como iban a inundarse todo, pues decidieron traerlo piedra por piedra y en el año 1970 se puso en Madrid. Debod viene del egipcio tabut, que significa la morada, la estancia, y por extensión la morada del dios. Fue construido en época de Adi-Jalamani, faraón de Meroe, y como iban a inundar todos los templos con la presa,
la UNESCO hizo una campaña de salvamento de todos estos monumentos de la zona de Nubia. Aquí vemos el templo de Karnak y en la primera imagen se ve la puesta de sol en el solsticio de verano, que coincide justamente con la entrada al templo a través de la avenida de Esfinges. Este es el templo de Hatshepsut por dentro. Como vemos, arriba está lleno de estrellas, y ellos llamaban a los enterramientos el templo funerario, la casa de millones de años, porque para ellos la palabra millones equivalía a infinito. Aquí vuelve a estar el templo de Hatshepsut, dos imágenes distintas, del que luego hablaremos. Aquí tenemos también un asunto muy interesante, que es la ceremonia del estiramiento de la cuerda. Esta diosa que ven aquí con una especie de estrella en la cabeza es la diosa Sheshat, la esposa de Tot. Ella era la guardiana de las bibliotecas. Este aparato que lleva arriba, también hay una teoría que dice que quizás sea un aparato de medición, como la groma romana, pero eso todavía no está claro. Y la vemos arriba, que está con el faraón tendiendo una cuerda para mostrar los muros maestros del templo. Era la ceremonia del estiramiento de la cuerda. Aquí vemos cómo calculaban ellos el norte. También hay que comentar que el norte a nosotros nos lo dice la estrella polar, pero en esa época no era la estrella polar, era entre dos estrellas de la constelación del dragón, porque el polo tiene un movimiento, que es este movimiento como una peonza, que se llama la precesión. Entonces no siempre marca la misma estrella el norte. Ellos lo hacían de esta manera para marcar en los templos el norte con las estrellas, hacían la mediatriz y tenían el norte. Así es como lo hacían ellos. Ahora vamos a hablar de sacerdotes y sacerdotisas. Los sacerdotes, en su trato continuo con la divinidad, eran quienes custodiaban en los templos el tesoro de las ciencias. Ellos saben lo que los dioses han revelado. Los demás solo pueden recurrir a ellos sentándose en la esterilla de los discípulos a la entrada del templo. La verdadera importancia de la observación astronómica egipcia estriba en la división y medición del tiempo, en la creación de calendarios que faciliten el ordenamiento de la vida civil en el país del Nilo. La observación de los astros se hacía en los templos y en las casas de la vida, en las terrazas de los templos. La hermana o la hija del monarca, la divina adoratriz, iba a Tebas a mantener la influencia real. Y uno de los sacerdotes más antiguos documentado fue el gran sacerdote heliopolitano Tienti, de la quinta dinastía. Y entre sus títulos figura el de supervisor de los secretos del cielo. Y en una mirada al cielo egipcio, estos sabios reconocerían varios tipos de cuerpos celestes: el sol, la luna con sus 4 fases, 3 grupos de estrellas, las circumpolares o imperecederas o indestructibles, las no circumpolares y los planetas, que en aquella época detectaron 5. Mercurio, que estaba representado por Set, el dios Set, en el crepúsculo, siempre en conjunción con el Sol; Venus, la estrella que cruza el pájaro Venus y a Osiris; Marte, el Horus rojo que navega a través del occidente; Júpiter, el Horus del límite de las 2 tierras,
la estrella del cielo sur, Saturno, el Horus Camufet del cielo, la estrella que cruza el cielo oriental. La palabra para el astrónomo era orólogo, el que controla las horas. Aquí lo vemos, el orólogo, el sacerdote astrónomo, vestido con una piel de pantera o de leopardo, porque pensaban que las manchas de este animal eran las estrellas. ¿Cómo se dice astrónomo, sacerdote astrónomo en egipcio? Pues aquí lo tenemos, el observador de las horas, el que está en las horas, el de las estrellas, el vigilante del día, el observador, el grande de los videntes, porque también practicaba la magia. Aquí aparece Orgevi, sacerdote astrónomo, encantador de serpientes y maestro de escorpiones. Aquel que observa todo lo observable en el cielo y en la tierra, experimentado en la observación de las estrellas sin cometer error. El que anuncia hortos y ocasos a su momento con los dioses que predicen el futuro. El que observa la culminación de toda estrella en el cielo. El que predice el orto helíaco de toda estrella en un buen año. El que anuncia el orto helíaco de Sirio al comienzo del año y la observa en su primer día del festival, calculando su curso en los tiempos determinados. Aquel que conoce lo que va hacia el norte y hacia el sur del disco solar, anunciando sus maravillas y estableciendo sus tiempos. Aquel que divide las horas del día y de la noche sin errar. Uno que es sabio en todo aquello que se ve en el cielo. Los sacerdotes astrónomos, los orólogos, eran una categoría de sacerdotes, astrónomos matemáticos, y se encargaban de situar en el tiempo las fiestas religiosas, los rezos diarios, las audiencias del faraón, el comienzo del año, la crecida del Nilo, todo lo relacionado con el tiempo. Este astrónomo, esta figura que tenemos a la izquierda, es el astrónomo Anen. Esta estatua de Diorita está en el Museo Egipcio de Turín. Como podemos ver, tiene la piel con estrellas tachonadas, se ve bien, ¿no? Sí. Y con la cabeza del leopardo. Él tiene en su tumba títulos, o sea, podemos saber si ha sido astrónomo o no, no porque nos lo diga directamente, sino por sus títulos. Grande de los observadores de la casa del príncipe, de los observadores de las estrellas. Anen fue tío de Ajenatón, el faraón hereje. Aquí a la derecha vemos la tumba de Nacht, que fue sacerdote y astrónomo de Tutmosis IV. Otro astrónomo muy conocido también fue Hor, en el siglo VI a.C., que dice en su tumba: conocí los movimientos de los dos discos, el sol y la luna, y de cada una de las estrellas de su morada, para el Ka del astrónomo Hor, hijo de Oruejda. El Ka se representa así y es una de las partes de la personalidad de cada uno de nosotros, para ellos. Tenían el cuerpo físico, el Ka, que no es exactamente igual que el alma, pero es un componente espiritual que es inmortal. El Ba, que se representa con cuerpo de pájaro. El Aj, que es la unión del Ba y el Ka, una unión mística. La sombra y el nombre, Ren. El nombre era secreto. Esta es la estela de esa sacerdotisa que, como ven, también lleva puesto el vestido de leopardo, y no se sabe todavía con certeza si fue hija o hermana de Keops, el de las pirámides.
Todo lo que les estoy contando han sido cosas que forman ya parte de la historia. Sin embargo, recientemente ha habido varios hallazgos. Por ejemplo, la sacerdotisa que tiene aquí decorado en tatuaje el ojo de Horus, la han encontrado en 2019. La de abajo, la de las manos tatuadas, que se llamaba Amunet, la han encontrado en 2021. Y también hay que señalar que las bailarinas sacerdotisas llevaban tatuado en las piernas al dios Bes, que es un dios como grotesco, como festivo, era como un enanito que era protector de las parturientas y de los niños. Como ya les he anunciado al principio, no tenemos ningún tratado de danza. La diosa de la danza era Hathor, como ya sabemos, y había muchos tipos de danzas. Pero como no nos queda ningún tratado, lo tenemos que deducir a partir de las representaciones, como tenemos aquí, danzas enfrentados. La danza siempre era segregada, nunca bailaban mujeres con hombres, o bailaban por parejas, había también danzas natales, y había danzas en grupos, en círculo. Esta es la diosa, Hathor, que significa la casa de Horus, y para su culto se utilizaban dos instrumentos característicos, el sistro y el menet, que tienen aquí un ejemplar de cada uno. Y antes de nada, vamos a escuchar un himno a Isis. Duae neserunebet, duae neserunebet, tanet enudwaet, tanet enudwaet, senet eset vae esyetef vae esyef senet eset enud amenet. Oh gente y dioses en lo alto, ella es la única señora. Reverencia a Isis, la señora del oeste y de las dos tierras. Reverencia a Isis. Ella es el gran ojo de Ra en las provincias. Reverencia a Isis. Tú ofreces lo preciado y lo valioso para el rey del Alto y Bajo Egipto. Oh, mi única señora, reverencia a ti.
Vamos a hablar ahora de la instrumentación astronómica, muy brevemente porque es tarde. Vamos a hablar del Ba y el Merjet, de los relojes de sol y de sombra, de los relojes estelares diagonales, de los de tránsito de canal, de clepsidras y de dos instrumentos inéditos. El Senet, que era un juego, y el templo de Hatshepsut, como instrumento astronómico. El Ba y el Merjet, que están aquí, consistían básicamente en una mira y en un péndulo para poder marcar la vertical. El Ba y el Merjet. Se ponían dos sacerdotes en las terrazas de los templos, pero no sé si se me oye, en las terrazas de los templos, y veían pasar las estrellas, se guiaban por los hombros de los compañeros, o por la cabeza, o por distintas partes del cuerpo, y de esa manera veían pasar las estrellas y hacían un registro. Aquí vemos otra imagen de cómo lo usaban. Aquí hay varios instrumentos de varios museos. A veces también se utilizaba el reloj con el péndulo para marcar la vertical colgando del propio reloj de sol. En ese aparato de abajo vemos que está el péndulo en el mismo instrumento. Aquí hay un reloj diagonal, aquí sí que me quiero detener un poquito. Ahí vemos una pata de toro, Mesgetiu, que es lo que llamamos nosotros la Osa Mayor. Era una constelación importante para ellos y tenían incluso ritos con patas de toro de verdad, como ofrendas. Este es un reloj diagonal que lo que utilizaban los sacerdotes que estaban en las terrazas de los templos eran los ortos de las estrellas. El orto es cuando sale la estrella y el ocaso cuando se oculta. Este documento es de la tumba de Ramsés IX y arriba a la derecha tienen cómo se colocaba respecto de la esfera celeste, respecto del universo, de las estrellas. Estos son nombres de algunas de las constelaciones que ellos hicieron en su mapeo del cielo. Conocían Orión, conocían Algol, conocían las Pléyades, que llamaban las Miríadas, conocían varias constelaciones. Aquí aparece una clepsidra, aquí hay una errata, perdónenme, no es Amenhotep I, es Amenhotep III. Es la clepsidra más antigua que se tiene noticia, de Karnak. Metía en el agua, tenía forma de tronco cónica y salía por abajo, pero claro, arriba hay más agua que abajo y la presión es más cuando está lleno que cuando se va vaciando. Y aquí vamos a detenernos un poquitín en el Senet, que es un juego. Hay una profesora de la Universidad de Alcalá, se llama María Antonia García Martínez, que tiene un libro muy interesante sobre dos documentos inéditos para el uso de la astronomía en el Antiguo Egipto. Uno es este tablero de mesa y otro es el templo de Hatshepsut. También quería comentar como curiosidad que el juego de la oca es un juego que procede del Antiguo Egipto y que tiene un alto simbolismo iniciático. La oca es un animal iniciático.
y representa también el Camino de Santiago. Su juego, del que procede nuestro juego de la oca, se llamaba el tablero Mehen, que era un disco aplanado con una serpiente enrollada, y de ahí procede nuestro juego de la oca. Aquí tenemos a Anne Baxter jugando a perros y chacales. Y el templo funerario de Hatshepsut, de Deir el-Bahari, es una versión, según esta autora, María Antonia García Martínez, del libro de las puertas. Es una herramienta para la observación de solsticios y equinoccios que permite determinar la duración del año solar. El símbolo del sincronismo lunisolar y el doble libro del más allá. Su ala norte representa la noche, el año lunar, y el ala sur representa el día, el año solar. Tiene 36 puertas en el ala norte, que son las horas nocturnas, y 36 puertas en el ala sur, que corresponderían a las horas diurnas. Vamos a comentar ahora lo que les vengo anunciando de la manera en la que hicieron ellos el calendario. Ellos se basaron en el orto helíaco de Sirio. Sirio es la estrella más brillante que se ve desde la Tierra. Entonces, cuando llegaba la crecida del Nilo, el heraldo de la inundación era la estrella Sirio saliendo por el horizonte un poquito antes de que amaneciera. Aquí vemos en comparación al Sol con Sirio. Y a la derecha está el triángulo de verano. Hay una teoría, que es la teoría de la correlación, que relaciona las pirámides con el cinturón de Orión, pero bueno, eso es otra historia y ahora no me puedo entretener. Si quieren después se lo puedo comentar un poquito más. Esta es la teoría de la correlación, serían las estrellas del cinturón de Orión, Mintak al-Nilam y al-Nitak. Sirio es una estrella binaria. Eso se supo desde 1900. Y en 1995, con el telescopio Hubble, descubrieron que está compuesta por la asociación de 3 estrellas, no de 2, de 3. Entonces, lo extraordinario del caso es que los astrónomos del Antiguo Egipto ya decían que Sirio era la reunión de 3 estrellas. Aquí lo que vemos es la órbita que sigue una alrededor de la otra. Es una estrella y la otra orbitando con una elipse alrededor de ella. Pero luego, aquí abajo a la derecha, lo que vemos es que los dogones, el pueblo dogón, también dicen que ellos provienen de Sirio y también sabían que Sirio era una estrella doble. Aquí está su representación de Sirio. Impresionante, ¿no? Ellos celebran una fiesta, estas máscaras que llevan encima de la cabeza blancas, eso es Sirio. Aquí tenemos el calendario egipcio, que es el mayor legado que nos han dejado en astronomía. Es un calendario sotíaco, basado en Sotis, que era Sopedet, sirio. Ellos tenían 12 meses de 30 días cada uno, 3 estaciones con 4 meses cada una. Al observar que el tiempo se desajustaba, añadieron 5 días festivos extra, llamados por los griegos epagómenos, y que corresponderían al nacimiento de los dioses Osiris, Set, Horus, Isis y Neftis. Y de esta forma tenían 365 días por año. Se dieron cuenta de que su calendario se retrasaba un día cada 4 años, por lo que tardaría 1460 años en volver a coincidir con el tiempo solar. Pero los sacerdotes se negaron a poner ese día extra, se negaron a cambiarlo. Y de hecho, los faraones, cuando su coronación, tenían que jurar que no iban a cambiar el calendario.
La primera estación era de nombre Ajet, inundación, la segunda Peret y la tercera Shemu. ¿Cómo medían ellos cómo iba a ser la cosecha? Con nilómetros, que eran pozos donde se almacenaba agua y donde veían las marcas para predecir cómo iba a ser la cosecha ese año y, por lo tanto, cómo podrían ser los impuestos para ese año. El calendario de los egipcios era muy avanzado para su tiempo y, en resumen, tenían 3 estaciones: la cosecha, la inundación y la siembra, que se dividían en 4 meses. Cada mes tenía 30 días y el año tenía 360 días. Y las semanas eran de 10 días. Julio César hizo acudir a Roma a un astrónomo egipcio de Alejandría, Sosígenes, y cambió el calendario. Introdujeron el año bisiesto, que significa 2 veces sexto, porque Sosígenes decidió repetir el 6º día de las calendas de marzo. Entonces, era el mes de los muertos en la tradición romana. Aquí vemos un calendario de festivales en Elefantina y, por resumir y sintetizar, podemos decir que los egipcios aportaron el calendario solar por el orto helíaco de Sirio, coincidiendo con la crecida del Nilo. Se producía cada 365 días y ellos dividieron de la manera que hemos expuesto anteriormente. Y además expusieron también el día de 24 horas para poder coincidir con las décadas, que eran sus semanas. Aquí vemos representada la pata de toro, como ya la hemos comentado anteriormente. Y vamos a terminar con los techos astronómicos. Esta sería la tumba de Senemut en el templo funerario de Hatshepsut, que vemos representados los decanos y los relojes diagonales, que también están en las tapas de los sarcófagos, en el cenotafio de Seti I y en Déndera. Senemut fue arquitecto real de la faraona Hatshepsut y construyó su templo funerario en Der el-Bahari. Este sería el cenotafio de Seti I, que representa el libro de Nut. Aquí vemos la tumba de Ramsés IV en el Valle de los Reyes y, como ven arriba, que ven los circulitos rojos, ese es el paso del sol que está representado sobre el cuerpo de Nut. Y aquí están representadas las tablas estelares de tránsito. Aquí vemos el templo de Hathor en Déndera, que ya es de época tolemaica, de la época de Cleopatra VII, la Cleopatra conocida por todos. Fue descubierto en la expedición científica francesa, tenía arrancado el techo, que tiene un zodíaco maravilloso, que aquí tienen un papiro que lo representa, y fue vendido a Luis XVIII y asignado al Museo del Louvre. Hay instalado en el templo una copia del zodíaco, y en este sentido hay que comentar que los egipcios al principio no hacían astrología, eso es más de Mesopotamia, pero luego ya babilónico, pero luego ya en la época de Cleopatra sí. Aquí vemos el techo astronómico del templo de Déndera, que los marcapáginas tienen estas representaciones. Y aquí vemos el zodíaco circular del templo de Déndera. Bien, ahora vamos a escuchar un himno a Ra. Himno a Ra. Apareces resplandeciente en el horizonte del cielo, oh Atón vivo, creador de la vida. Cuando amaneces en el horizonte oriental,
Llenas todas las regiones con tu perfección. Eres hermoso, grande y brillante. Te elevas por encima de todas las tierras. Tus rayos abarcan las regiones hasta el límite de cuanto la has creado. Siendo Ra alcanzas sus límites y los dominas para este hijo bien amado por ti, Ajenatón. Por lejos que te encuentres, tus rayos siempre están sobre la tierra. Aunque se te vea, tus pasos se desconocen. Cuando te ocultas por el horizonte occidental, la tierra se oscurece como si llegara la muerte. Se duermen los aposentos, con las cabezas cubiertas, y lo que un ojo hace, no lo ve el otro. Aunque fueran robados sus bienes, que están bajo sus cabezas, los hombres no se percatarían. Todos los leones salen de su guarida, todas las serpientes muerden. La oscuridad llega, la tierra reposa en silencio, cuando su creador descansa en el horizonte. La tierra se ilumina cuando te elevas por el horizonte, cuando brillas como Atón durante el día. Cuando lanzas tus rayos, las dos tierras lo festejan. Los hombres despiertan y se levantan sobre sus pies, porque tú los has despertado. Los cuerpos se purifican, se visten, sus brazos adoran tu aparición. El país entero se pone a trabajar, todos los animales pacen en sus pastos, los árboles y las plantas brotan, los pájaros vuelan más allá de sus nidos, mientras sus alas desplegadas saludan tu Ka. Todas las manadas brincan sobre sus patas, lo que vuela y todo lo que se posa vive cuando tú te alzas por ellos. Los barcos se ponen en camino, tanto hacia el norte como hacia el sur. Los senderos se abren cuando asciendes, los peces del río saltan hacia tu rostro, y tus rayos penetran hasta el centro del gran verde. Tú, que haces que la semilla crezca en las mujeres, que creas la semilla de las gentes, que alimentas al hijo con el vientre de su madre, que le apaciguas para calmar sus lágrimas, eres la nodriza en el seno, el que da el aliento y alimenta todo lo creado. Cuando surge del vientre a respirar el día de su nacimiento, abre su boca y provee sus necesidades. Cuando el polluelo pía en el huevo, en su cascarón, dentro le das el aliento que le hace vivir. Cuando tú le has completado, rompe el cascarón y sale del huevo, para anunciar su terminación. Caminando sobre sus patas apenas ha salido de él. Cuán numerosas son tus obras, aun cuando permaneces ocultas a la vista. Oh Dios inigualable, creaste la tierra según tu deseo, tú solitario, a todos los hombres, el ganado y los rebaños. Cuando existe en la tierra que anda sobre sus patas, todo lo que hay en el cielo que vuela con sus alas, las tierras de Haru y Cush, la tierra de Egipto. Pones a cada hombre en su lugar, provees sus necesidades, todo el mundo dispone de su comida, la duración de su vida está calculada. Su lenguaje difiere en el habla, así como sus caracteres, sus pieles son distintas, porque tú diferenciaste a las gentes. La Cleopatra. La Cleopatra. La Cleopatra. Sound like this. I can feel the spirit run from me. I can see it in my mind like a movie. Egyptian, Aladdin, the voices run through me, consume me.
Gracias, Nut. Aquí vemos cosas que han encontrado también recientemente en el templo de Fu, pero si les digo la verdad, yo ya tengo una empanada que no sé si tengo que seguir. Las 3 pirámides, la de Keops, Kefren y Miquerinos, que no son nombres egipcios. Jufu, el horizonte de Jufu es el nombre de la pirámide, grande es Kefren, es la de Kefren, y Miquerino es divino. Muchas gracias. Lo que no he comentado es que, no sé si se han dado cuenta, que en las imágenes del universo que había mientras hemos bailado, hay estrellas fugaces. Esas estrellas y esas fotografías las ha hecho Michael y nos las ha cedido amablemente, se ha ofrecido para que la pusiéramos en a mí me ha parecido divino, porque la Vía Láctea era la representación de la diosa Nut, del Nilo, con lo cual es pertinente. Muchas gracias.